Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Sabéis quiénes son MadMind Studios? Pues esos cerebritos que se les ocurrió hacer esos dos juegos mediocres que fueron Agony y Succubus. Teníamos unos títulos que querían vivir de la polémica de ser simplemente desagradables. Y lo de desagradable, sobre todo con Succubus, la verdad es que lo consiguieron, pero con poco más. Como juegos eran los dos bastante flojitos. Además salieron rotos, o sea, un desastre. Esto lo digo para ponernos de primeras un poco a la defensiva, ya que en unos días tenemos otro título de esta misma gente. Si sale mal, hasta el mismo estudio podría decir ¿qué esperabais? Pero quizás han aprendido de sus errores. Con lo que sabemos hasta ahora de Paranoid, ¿creéis que merecerá la pena? Para el que no conozca los juegos que he citado, pues que sepan que son de terror, y este nuevo pues sigue en el mismo género. Dos cosas, o son unos enfermos o es que realmente quieren por fin hacer algo bueno para redimirse del pasado. Por lo pronto, ya no nos dicen que va a ser un juego lleno de sexo y asquerosidad. No nos quieren vender la moto con polémicas. De Paranoid simplemente dicen que es un juego de terror, pero eso sí, escalofriante, de esos que luego das saltos en la cama soñando con él. Pues veremos si es así. La verdad es que este año han salido varios juegos de terror, pero de los de cagarse patas abajo, yo creo que ninguno. Tenemos el terror de Resident Evil 4, que yo lo veo más un juego de acción con algún que otro susto. O el Alan Wake 2, que es un terror psicológico con el que más bien lo que haces es alucinar con la fumada que estás viendo. Pero juegos de terror de esos que si los juegas con la luz apagada y cascos puede que tengas que ir al baño corriendo porque te estás cagando, de esos este año creo que no hemos tenido. Realmente los juegos que dan más miedo siempre suelen ser juegos pequeños. Este año salió el Amnesia Bunker, el Layers of Fears o el Outlast Trials. Estos juegos sí te pueden dar algo más de miedo, pero ninguno ha estado a la altura de títulos como por ejemplo Visage o Medicine. Eso sí que daba miedo. ¿Habrán conseguido con Paranoid, como dicen, algo escalofriante? Pues con este nuevo título van directos al survival horror más clásico. Una casa oscura, puzzles y sustos, muchos sustos. ¿De qué va la historia? Pues somos Patrick Kallman, un hombre atormentado desde niño por la pérdida de toda su familia. Sus padres murieron salvajemente y su hermana desapareció. Desde entonces nuestro amigo no está muy bien, os lo podéis imaginar. La cuestión es que 10 años después de estos hechos tan horribles, Patrick recibe una llamada de teléfono. Reconoce la voz. Es su hermana y le dice que va a volver. Todo vuelve a aflorar en la mente de Patrick. Va recordando lo que pasó esa noche en la que murieron sus padres y sus monstruos aparecen. Nada da más miedo que tu soledad en un frío apartamento y tu mente desordenada jugándote una mala pasada. ¿Qué es realidad y qué es fruto de la paranoia? Veo una sombra al fondo del pasillo. Se va la luz. Enciendo una vela. Estos son elementos clásicos del cine y de los videojuegos que suelen funcionar muy bien. Todos tenemos miedo a perder la cabeza, a volvernos locos. En Paranoid tendremos eso mismo. Paranoia. Patrick vive prácticamente recluido en su apartamento. No suele salir nunca. La llamada de su hermana le trastoca y empieza a ver cosas terribles. Estamos en los años 80 y el juego no transcurre solo en el apartamento. Tendremos otras ubicaciones. Saldremos fuera. Tampoco es un juego en el que solo tendremos que escondernos. Aquí habrá armas, tanto de fuego como de cuerpo a cuerpo. El problema es que no sabremos qué es realidad o pesadillas fruto de nuestra mente. Tendremos que descifrar muchos puzzles hasta que logremos descubrir la verdad del pasado. Pero, ¿realmente quiere descubrirlo?
violencia, sangre, desnudos, drogas. Esto es lo que quiere ofrecer Paranoid, y el estudio, como ya sabemos, no se corta. Lo tenemos el día 15 de diciembre para Xbox Series X y S, PlayStation 5, Switch y PC. No olvides, amigo, que tu me gusta me ayuda mucho. Y si además te suscribes, pues me haces súper feliz. Hasta el próximo vídeo, gamers.